patología, y después semiología, y después en medicina interna, hasta que allí, bueno, y después en neurocirugía, tendrán que saber cuestiones mínimas o sea, mínimas indispensables respecto a los nervios craneales. Entonces está pensado esta clase desde esa óptica. Eh, Esta clase en realidad la desarrollé como parte del curso de semiología que organizamos en la ayudantía de fisiopatología y semiología. Ya lo voy dictando 2 años, este tema, y pues siempre he querido que las ponencias se caractericen porque se hace una correlación anátomo, fisiopatológica y semiológica de todo lo que se discute e idealmente en base a un caso clínico. Por eso les presenté inicialmente el caso clínico. Y bueno, las alternativas están puestas de una manera intencionalmente compleja, debido a que mientras más compleja sea la pregunta, creo, y las alternativas, habrá un mayor aprendizaje porque nos abrirá una discusión bastante rica. Entonces, sin más, creo que podemos comenzar. Y bueno, para que sepan el contenido de esta sesión, es principalmente el caso clínico y después ya hablaremos de cada nervio craneal y correlaciones patológicas que ustedes deben saber. Estos slides los voy a pasar cuando cuando finalice la ponencia, unos breves momentos después. Y ya, entonces, espero de que ya todos hayan leído este caso clínico. Este caso clínico lo adapté me parece que de ambos, en el cual pues se retrata un paciente con una clínica bastante característica de algo bastante preguntado a nivel del Step 1, que es el examen que uno da para entre comillas, homologar el título de doctor en Estados Unidos para poder ejercer medicina. Entonces, ese es el tipo de pregunta que es esta. Y las alternativas sí, las hice intencionalmente para preguntar acerca de neuroanatomía, pero con correlación clínica, ¿ok? Entonces, eh, pero para empezar, primero hay que comenzar con los fundamentos fundamentos anatómicos y principalmente algunas herramientas que ayudarán a recordar ciertas posiciones anatómicas que sí o sí tienen que saber. Y para ello está la regla de los cuatro. La regla de los cuatro fue desarrollada por Gates. En 2005 publicó un paper sugiriendo una forma de recordar los nervios craneales y demás estructuras que se encuentran en el tronco cerebral de una manera mucho más simple. Esta regla de los cuatro tiene varias partes y la que abordaremos ahorita es netamente respecto a la ubicación de los núcleos de los nervios craneales y también eh, cierta información accesoria a ello, pero lo vamos a complementar este aprendizaje de la regla de los cuatro en la siguiente sesión cuando hablemos del tronco encefálico, que es lo que haremos el próximo sábado, si mal no recuerdo, lo que está programado. Entonces, la regla de los cuatro básicamente se llama así porque vamos a utilizar el número 4 varias veces, así de simple es. Y pues, eh, este es el cuadro que resume la primera parte de la regla de los cuatro, que hace referencia a dónde se ubican los núcleos de los nervios craneales y qué arteria irriga a estos respectivos núcleos. Pero antes hay que ubicarnos en estructuras mucho más amplias, ¿no? Eh, Sabemos de que está la corteza cerebral, el encéfalo, el diencéfalo, y después está el tronco cerebral, y el tronco cerebral, ya bajito del cerebro, tenemos tres estructuras, ¿no? Tenemos el mesencéfalo, el puente de Barolio y la médula oblongada. Y sabemos que la mayoría de los nervios craneales se encuentran ubicados en estas tres estructuras, aunque no todos los nervios craneales se encuentran ubicados en estas tres estructuras. Eh, el, el primer nervio craneal, el segundo nervio craneal y el nervio craneal onceavo no se encuentran en el tronco cerebral per se, sino que en el caso del olfatorio y el óptico se encuentran arriba
¿no? En el caso del olfatorio, por ejemplo, tiene el bulbo olfatorio, que después se comunica con varias estructuras hasta llegar a la corteza eh, olfatoria primaria, y después el nervio óptico, que después de nervio óptico confluyen en el quiasma óptico, y después del quiasma óptico salen los tractos ópticos, y después el núcleo geniculado lateral, y después las radiaciones ópticas hacia la corteza occipital, ¿no? Pero eso solamente es respecto al primero y al segundo. Después vamos descendiendo en orden, ¿ah? Del 1 al 12, y van a ir apareciendo los nervios craneales. Ahora, es allí donde utilizamos más el número 4. ¿Y por qué se utiliza el número 4? Básicamente porque hay cuatro estructuras, cuatro nervios craneales que están por encima del puente de Barolio. Hay cuatro nervios craneales que están por debajo del puente de Barolio. Y hay cuatro nervios craneales en el puente de Barolio. Como pueden ver, en el puente Barolio está el trigeminal, el facial, el vestíbulo coclear y el abducens. Y arriba del puente Barolio está el oculomotor, el troclear, el olfatorio y el óptico, ¿no? Esperen, déjenme un ratito. A ver, laser point. Ok. Espero que se vea allí. Sí, ok. Ya, entonces, tenemos ya en base a la regla podemos ubicar lo que está arriba, abajo y en el puente de Barollo. Ahora, ¿cómo más se puede utilizar la regla de los cuatro? Bueno, eh, tenemos que ubicar dentro del tronco cerebral aquellas estructuras que se encuentran medialmente y aquellas estructuras que se encuentran lateralmente. Medialmente se van a encontrar cuatro núcleos de cuatro nervios craneales, como pueden ver ahí, el 3, el 4, el 6 y el 12, los cuales son los divisores de 12, excepto el 1 y el 2, porque el 1 y el 2 ya lo hemos hablado, ¿no? Que está en otra parte. Una pausita porque he visto que un comentario que es respecto a que no se está... Sí se está compartiendo, creo. Debe ser el internet. Ujú. Ya, genial, continuamos. Entonces, lo que estaba mencionando era de que justo esos son los divisores de 4, excepto el 1 y el 2, que ya hemos discutido dónde están. Y después, el resto de nervios craneales van a estar en las porciones laterales, y eso es el 5, el 7, el 8 y el 9. Pero ya habíamos definido también de que en la porción del puente de Barolio hay 4, ¿no? Entonces, de esa manera uno puede deducir dónde se encuentran los nervios craneales, cuáles se encuentran medialmente, cuáles se encuentran lateralmente y en qué estructuras del tronco cerebral están, ¿no? Entonces, lo siguiente sería aprenderse cuál es la irrigación de esa porción lateral y medial. Básicamente, que sea medial significa de que en una mitad del tronco cerebral, la porción que se encuentra, bueno, la mitad que se encuentra más cercana a la línea media, esa es la porción medial, y la porción lateral es la que se encuentra más alejada de la línea media, la mitad más alejada. Entonces, ahí tenemos las abreviaturas de las arterias que irrigan esas zonas. Tenemos la arteria cerebral posterior, o PCA. Bueno, está en inglés, pero entre paréntesis acá vemos las ramas circunflejas versus las ramas paramedianas que irrigan la parte medial, pero ambas partes son irrigadas por la PCA. En el puente de Barolio tenemos también una división lateral y medial, pero acá sí van a haber dos arterias, va a ser la AICA o Anterior Inferior Cerebellar Artery, y la porción medial, que es la basilar, la arteria basilar. Y por último, en el bulbo raquídeo tenemos la pica y la asa. La pica, que es la Posterior Inferior Cerebellar Artery, y la asa, que es la arteria espinal anterior. Y así pueden recordar varias cosas, ¿no? Que les va a ayudar tremendamente en el examen neurológico y en aprobar sus cursos también, porque también preguntan. De hecho, este conocimiento se desarrolló con la orientación a poder responder rápidamente preguntas del Step 1. Entonces, es muy útil, y esta parte de la mnemotecnia, que en realidad faltan más partes, es sí recomiendo de que la tengan bien en claro. Y debería ser algo que debería de conocer todo,
estudiante de anatomía, considero, porque justamente es esto lo que les preguntan, ¿no? Ubicaciones de estructuras, y eso se aprende en anatomía. Entonces, si es que logran aprenderlo ahorita, ya después cuando tengan que aplicarlo en sus clases de semiología y de medicina interna, ya podrán hacerlo de mejor manera, ¿no? Y bueno, acá había colocado algunas imágenes de cortes anatómicos, ¿no? Del encéfalo en diferentes vistas. Y como toda regla, en medicina tiene sus excepciones. Y acá las excepciones es de que el núcleo espinal del trigeminal es lateral, pero no se encuentra solo en el puente de Barolio. Ahora, sabemos que primero, el trigémino en realidad tiene una anatomía bastante compleja, pero uno de sus núcleos principales es el núcleo espinal. Y se llama espinal porque es bastante largo. Es el núcleo que se encarga de la sensibilidad más simple, ¿no? Sabemos que es el análogo a la vía espinotalámica, ¿no? Que se encuentra en las vías termoalgésicas, en cuanto al apartado sensitivo del trigeminal, ¿no? Y ese núcleo en específico es más, sí es lateral, sí cumple el hecho de que como no es una estructura, no es el 3 ni el 4 ni el 6 ni el 12 que son los divisores de 12, entonces se encuentra lateralmente, y según la regla de los 4 debería estar a nivel del puente de Barolio solamente, pero no se encuentra solo en el puente de Barolio, sino que también se extiende más abajo, al bulbo raquídeo, y incluso también llega a la médula espinal. Eh, y segundo punto, los núcleos vestibulares pueden encontrarse en el bulbo raquídeo o en el puente de Barolio. De nuevo, los núcleos vestibulares hacen referencia al nervio vestibulococlear, porque sabemos que el nervio vestibulococlear tiene dos componentes, el vestibular y el coclear. Y los vestibulares, bueno, y si es que seguimos a rajatabla la regla de los 4, diríamos que como es el nervio 8, debería estar en el puente de Barolio. Eh, pero la porción vestibular puede estar tanto en el puente como en el bulbo. Entonces hay que tenerlo en cuenta, principalmente porque si es que, si es que, por ejemplo, ocurre un stroke de la AICA, un accidente cerebrovascular de la AICA, entonces presumiríamos que se va a afectar el núcleo del nervio vestibulococlear ipsilateral. Eh, y luego nos preguntaríamos qué semiología presentaría, ¿no? ¿Qué signos clínicos presentaría el paciente? Y sabemos de que va a presentar signos propios de afectación del nervio vestibulococlear porque allí se encuentra, ¿no? Topográficamente. Ya, entonces, ahora que ya hemos visto la ubicación general de dónde se encuentran estos nervios craneales, ahora podemos pasar a hablar de nervios en específico, ¿no? Y esto de acá es lo que a mí me parece más, la parte, digamos que más útil de esta ponencia, porque realmente me esforcé bastante para hacer este material, basándome en que lo que yo consideraba importante de aprender neurones craneales era la correlación con las patologías y su interpretación, ¿no? Porque uno puede, al hacer el examen de los nervios craneales en un paciente, puede encontrar millones, miles de cosas, miles de posibles combinaciones. Entonces, desde ya, llevando anatomía, ustedes deberían de poder sentar las bases para después poder interpretar bien un paciente en base al examen físico. Entonces, está orientado desde esa forma, pero lo he clasificado de esta manera. Primero hablo de un nervio craneal en cuanto a sus reparos anatómicos, y después lo correlaciono con la clínica y algunos otros comentarios dependiendo de cada nervio craneal. Entonces, respecto a la anatomía, cosas importantes que saber. El nervio olfatorio, eh, pues estos nervios que emergen del bulbo olfatorio y que atraviesan la lámina cribosa y llegan hacia la nariz, pues todos ellos son los nervios olfatorios y son axones no mielinizados que atraviesan la lámina cribosa, ¿no? Como ya había mencionado. Y su función principal es el sentido del olfato, eso queda bastante claro. Y el foramen asociado es la lámina cribosa per se, porque esa es la forma que tiene el nervio de pasar desde adentro del cráneo eh, hacia el exterior, ¿no? Consideraciones especiales. Los nervios olfatorios proyectan sus axones hacia el rinencéfalo.
que es una estructura que se encarga del procesamiento de la información propia de la olfacción, ¿no? También es el único sentido y nervio craneal que no tiene relevo talámico. Eso es importante porque otros sentidos, como por ejemplo la visión, el tacto, todos ellos tienen una representación en este grupo de núcleos profundos de materia gris profunda en el cerebro que se llama el tálamo, ¿no? Sabemos que es una estación de relevo de varias cosas, pero de algo que no releva es el sentido de la olfacción. Y eso es algo importante que deben de recordar. Porque si es que no releva y tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene un stroke en el tálamo y presenta signos sensitivos de déficit olfatorio, no ubicaríamos necesariamente al tálamo, porque en el tálamo no pasan fibras que contribuyen al sentido de la olfacción. Entonces, de esa manera es que pueden también utilizarlo clínicamente, ese conocimiento. Entonces, bueno, ahí nada más una imagencita para recordar cómo es. Y en cuanto a la clínica, acá añadí el COVID porque el COVID es una entidad que se conoce que provoca anosmia y anosmia es definida como la pérdida del sentido del olfato y eso se debe a algo bastante específico dentro de la fisiopatología del COVID, que es que el COVID se une e ingresa a las células a través del receptor de acetilcolinesterasa que convierte, perdón, no acetilcolinesterasa, sino el, este, esta enzima que es importante en la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona para convertir a la angiotensina, el angiotensinógeno en angiotensina. Estos receptores son expresados bastante por las células sustentaculares del epitelio olfatorio. Entonces, de esa manera el COVID provoca un daño directo a las neuronas olfatorias y por eso provoca anosmia. Y es algo importante que saber del nervio olfatorio, ¿no? Si es que hay una fractura de fosa craneal anterior, se genera un rompimiento de la... Porque acá está la fosa craneal anterior. Y si es que hay una fractura, se pueden cizallar todos estos nervios olfatorios debido a un rompimiento de la lámina cribosa. Acá pueden ver otra vista, ¿no? Donde vemos acá la lámina cribosa y pues si es que se rompe, podría generar anosmia también. Síndrome de Kalman es uno de esos síndromes raros que preguntan en el Step 1 y hace referencia a un trastorno congénito debido a una migración defectuosa de neuronas del bulbo hacia el hipotálamo. Y esto lo he colocado también porque es una correlación importante de la embriología del sistema nervioso central, porque en un inicio las células que van a poblar al hipotálamo, específicamente al núcleo preóptico, este núcleo preóptico, primero estas células estuvieron en el bulbo olfatorio embriológicamente y después migraron hacia, eh, hacia esta estructura, ¿no? Y como ha habido una migración defectuosa por un defecto en una proteína, en el síndrome de Kalman, entonces no va a haber una formación adecuada del bulbo y por ende no va a poder haber olfacción. Pero aparte de no poder haber olfacción también se va a afectar el núcleo preóptico, porque es allí donde van las neuronas que migran desde el bulbo olfatorio hacia esta estructura. Entonces, también va a haber una hipogonadismo hipogonadotrófico, y eso básicamente significa una persona que no desarrolla sus órganos sexuales, porque el núcleo preóptico que se encarga de producir la hormona principal para el desarrollo sexual, que es la GnRH, pues no va a ser secretada adecuadamente y se va a provocar el hipogonadismo hipogonadotrófico. Si es que hay un tumor del lóbulo frontal, sabemos que el lóbulo frontal se ubica más o menos a esta altura, ¿no? Si es que hay un tumor, puede comprimir los bulbos olfatorios y eso claramente también afectaría a la olfacción. Ahora podemos pasar al nervio óptico, que es el nervio 2. Es un nervio que va desde la retina hasta el quiasma óptico. Su función principal es la visión. El foramen asociado es el canal óptico. Y consideraciones especiales en cuanto a la retina. En la retina se encuentran bastones, conos y bastones, ¿no? Como sabemos, los bastones
que yo lo recordaba porque son como para viejitos, que solamente se ven blanco y negro, ya, eso me hace recordar a los bastones, qué es lo que ven. En cambio, los conos ven los colores, ¿no? La vaina de mielina es formada por oligodendrocitos y esto es algo muy importante porque el nervio óptico es una extensión del sistema nervioso central. Por eso, a pesar de ser un nervio, no es mielinizado por las células de Schwann. Las células de Schwann son las que se encargan de la mielina en los nervios periféricos, excepto en el nervio óptico. Otros nervios craneales que emergen del sistema nervioso central, excepto el 2, son mielinizados por células de Schwann. Y eso lo hace un nervio bastante especial en realidad. O sea, existe toda una subespecialidad llamada neurooftalmología y pues en eso se estudia un montón el nervio óptico, ¿no? Y las múltiples patologías que pueden afectarlo. Y bueno, ahí tiene una visión esquematizada del nervio óptico, cómo ingresa al globo ocular y se forma la retina, ¿no? Y pues una de las patologías que más me gusta analizar es las neuritis ópticas, porque son varios tipos de neuritis óptica, y hace referencia a una pérdida aguda de la visión y dolor ocular. Y también tiene un epónimo cuando se presenta clínicamente en el paciente. Si es que vemos un paciente que tiene un defecto pupilar específico que se llama el Relative Afferent Pupillary Defect o defecto pupilar relativo aferente, esas pupilas toman el nombre de pupilas de Marcus Gunn. Pero lo que tienen que aprender aquí de manera básica es que una neuritis óptica es una patología que tiene múltiples causas. Bueno, más que nada es una manifestación patológica de múltiples causas. Y bueno, ese epónimo, si es que no lo aprenden ahorita, normal, no es necesario, pero lo aprenderán ya cuando estén en semiología, quizás. Aunque no lo suelen enseñar bastante. Y eso es una representación pictográfica, ¿no? De cómo es el defecto relativo, defecto pupilar relativo aferente. Si es que alguien quisiera que explique esto, o sea, lo pueden ustedes googlear, pero si es que alguien quisiera que lo explique, normal lo puedo explicar, pero al final de la sesión para no dilatar mucho, mucho esto. Eh, en cuanto al nervio óptico, también puede ser dañado por un medicamento muy utilizado, que es el etambutol. El etambutol es parte del esquema clásico de tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Sabemos el RIPE clásico, rifampicina, isoniazida, piracinamida, etambutol. El etambutol es muy utilizado y algunos pacientes pueden presentar reacciones adversas a este medicamento, principalmente daños del nervio óptico, y van a tener características, ciertas características, cambios en la agudeza visual, ceguera rojo-verde, no discierne entre ambos, básicamente, el paciente que tiene toxicidad por etambutol, que causa una neuritis óptica. Hipertensión endocriniana también puede afectar a los nervios craneales. ¿Y por qué lo menciono ahorita? Porque es un concepto muy fácil de entender y muy útil, que cuando incrementa la presión dentro del cerebro, algunas estructuras pueden comprimirse. El nervio óptico es susceptible a comprimirse porque está básicamente en la base, ¿no? Y el nervio óptico puede comprimirse y esa compresión genera de que se aplasten las meninges que cubren al nervio óptico y después aquí, como ven, aquí están las meninges que cubren al nervio óptico y lo aplastan y generan de que el transporte axonal aquí, porque todos estos son axones que vienen desde la corteza visual, todos estos son axones y pues estos axones no van a poder transportar todo lo que tienen que transportar adecuadamente y se genera el edema de papila o el papiledema, que es un signo clásico de hipertensión endocraniana que solamente se encuentra o se puede encontrar muy fácilmente con el fondo de ojo, ¿no? Entonces es algo muy importante a tener en cuenta. Y ese es el papiledema que encuentras en el fondo de ojo. Eh, en cuanto a un adenoma pituitario, provoca, y esto acá lo van a escuchar hasta su quinto año, adenoma pituitario es igual a hemianopsia bitemporal. La relación tampoco es tan bionívoca en el sentido de que no siempre un adenoma pituitario va a ser una hemianopsia bitemporal, pero para cuestiones de exámenes, una hemianopsia bitemporal es igual a adenoma pituitario, aunque también puede ser otro tipo de neoplasias que se caracterizan por afectar al quiasma óptico.
en sus porciones más mediales, que es básicamente donde se encuentra la pituitaria, ¿no? Que se encuentra allí nada más por debajo del quiasma, dentro del seno cavernoso, ¿no? Que es una estructura más o menos en la mitad del encéfalo, ¿no? Más o menos por aquí, en la parte basal del encéfalo. Esta que es un pequeño cerebrito, ¿no? Y acá en la base más o menos está el seno cavernoso. Ya acá pueden ver el adenoma hipofisiario, ¿no? Y este de acá es un macroadenoma, ¿no? Porque es mayor a 1 milímetro. Ya, perdón, mayor a 1 centímetro. En cuanto el nervio óptico, también es importante hablar de la vía visual, porque eso también recuerdo de que lo enseñan en las clases de nervios ópticos y confunde bastante a los alumnos porque no lo saben explicar bien, a mi criterio. Y ahorita lo que quisiera no es tanto que todos aprendamos al revés del derecho en qué consiste la vía visual y todos sus elementos, porque eso ya lo pueden hacer ustedes por su propia cuenta, pero lo que sí podría decir es algunos consejos y algunas formas de interpretar eh, ciertos hallazgos en los pacientes que pueden ser útiles. Eh, entonces, básicamente el principio básico es de que la vía visual comienza en la retina y termina en la corteza visual primaria, área 17 de Brodmann, ¿no? Comienza más o menos, esta es la porción frontal del cerebro y viaja la vía visual hasta el lóbulo occipital, ¿no? Y más o menos en la mitad, eh, cerca a, bueno, en la corteza que es adyacente a la cisura calcarina que divide al giro lingual del giro cuneatus, si mal no me recuerdo, no sé si es que estoy recordando bien el nombre, pero me parece que así eran los nombres, hace tiempo que no reviso eso, pero esa, esa es la vía visual, ¿no? Entonces acá lo podemos ver de manera esquemática. Vemos la retina, vemos acá su porción nasal porque se encuentra más cercana a la nariz y vemos acá su porción lateral o temporal porque se encuentra más cerca al hueso temporal, básicamente. Y después acá vemos los nervios ópticos, ¿no? Estos son los nervios ópticos. Y después aquí vemos el quiasma óptico. Y después del quiasma óptico parten los tractos ópticos que van a llegar al ganglio geniculado lateral. Y el ganglio geniculado lateral va a mandar dos ramas, una rama dorsal y una rama ventral. La dorsal se llama así porque está más cercana al dorso y la ventral se llama así porque está más cercana al vientre, ¿no? Y ahí vemos lo que ya mencionaba, los nombres, ¿no? De todas esas estructuras. Y acá son algunos de los puntos para enseñar, los puntos más importantes de enseñanza respecto al nervio óptico. La retina invierte la imagen del mundo real, ¿no? Entonces, si es que hablamos o si es que alguien les pregunta, ¿qué porción del campo visual percibe la mitad de la retina que es nasal? O sea, la que está más acercada a la nariz o a la línea media, y tendría que ser el hemicampo visual lateral, ¿no? O temporal, porque la retina voltea la imagen, tanto de izquierda a derecha como de arriba para abajo. En el quiasma óptico, las fibras nasales son las que decusan. Las fibras nasales, como pueden ver el verdecito de la izquierda, este L y este R es porque left and right, y acá el verdecito de left, vemos que decusa a nivel del quiasma, y acá el verdecito, perdón, y acá el azulito que es la porción nasal de la retina, decusa a nivel del quiasma y se va a la otra corteza. Entonces, en el quiasma óptico, las fibras nasales decusan y eso es el campo visual temporal. Eso transporta la información del campo visual temporal. Por eso, ¿qué pasaría si es que se afecta acá en el centro el quiasma óptico? Generaría una hemianopsia bitemporal que está acá. Se llama bitemporal porque ambos campos visuales temporales son los que se están afectando. ¿Y por qué se afectan? Porque justo en el centro es donde decusan las fibras nasales de la retina, pero como la retina invierte la imagen, las fibras nasales, bueno, la retina nasal percibe al campo visual temporal y por eso se genera la hemianopsia temporal. Espero que se haya entendido.
Es un concepto muy importante que aprender. También del cuerpo geniculado lateral parten dos radiaciones, el asa de Meyer, ventral o inferior, y el asa de Baum, aunque este epónimo no lo refieren todas las personas, no se lo aprendan, este epónimo de Baum. Ya debería de haberlo borrado incluso, pero la de Meyer sí. El as de Meyer o el as ventral o inferior sí es muy importante tenerlo en cuenta. Ya. Las radiaciones ópticas viajan en el lóbulo temporal y parietal. Como sabemos, aquí en este cerebrito, el lóbulo temporal es la porción más inferior, ¿no? Y como que está un poco externa al mismo encéfalo. Y la porción parietal es un poquito más superior, ¿no? Coincidiendo con que el lóbulo temporal es un poquito más ventral y el lóbulo parietal es un poquito más dorsal. Y por eso toman ese nombre, ¿no? Las radiaciones ópticas dorsales o lo de Baum, y que se relacionan en la corteza parietal, versus las radiaciones ópticas temporales o ventrales, ¿no? Ya. Y que viajan a la corteza visual primaria, el área de Brodmann 17. Ya. En cuanto a los campos visuales, hay cierta terminología y correlación clínica, porque eso, si mal no recuerdo, también lo enseñaban en anatomía. Eh, entonces, lo voy a mencionar. Hay ciertas terminologías que hay que tener en cuenta, como EMI, por ejemplo, significa la mitad del campo visual, quadrant es un cuadrante del campo visual. Por ejemplo, acá hay una cuadrantanopsia homónima superior derecha, ¿no? Cuadrantanopsia homónima superior derecha, porque afecta un cuadrante del campo visual de igual manera en ambos ojos y está en la porción superior derecha, ¿no? Entonces sería una cuadrante anopsia homónima superior derecha. Las anopsias son los déficits visuales. Temporal es el hemicampo visual lateral porque se aleja de la línea media, nasal al revés, y el respeto macular es una visión central preservada como se podría ver aquí, que es lo que esté blanquito significa lo que ve el paciente. Y también puede ver la porción central, que es la mácula. Y eso también puede presentarse. Así, eso es una de las presentaciones clínicas clásicas, por ejemplo, de un infarto de la arteria cerebral posterior que genera pues esta hemianopsia homónima contralateral con respeto macular. Hemianopsia bitemporal, ya sabíamos por el anterior slide que hacía referencia a un macroadenoma hipoficiario. Una hemianopsia homónima puede significar un daño del tracto óptico y una cuadrantanopsia homónima superior puede significar un infarto de la arteria cerebral media. ¿Y por qué? Ya, esto acá sí lo voy a explicar porque es muy importante anatómicamente, ¿no? Si es que tenemos una cuadrantanopsia homónima superior, eh, bueno, esta de acá sería una cuadrantanopsia homónima superior, por ejemplo. Se da por afectación del as de Meyer, que es este de acá, que se encuentra más ventralmente, o sea, más cercano al vientre, o sea, viaja con el lóbulo temporal. Y como sabemos que la retina invierte todo, entonces estas fibras que son más inferiores representan el campo visual a la porción superior del campo visual. Entonces por eso solamente se afecta esta porción superior del hemicampo derecho, en este caso. Y es por eso que se forman las cuadrantanopsias. Y eso es algo que también preguntan en el Step 1 y por eso lo estoy mencionando. Nervio oculomotor. Bueno, la función de este nervio son los movimientos oculares, construcción pupilar, acomodación, elevación del párpado. Su foramen asociado es la fisura orbitaria superior. Consideraciones especiales, las fibras de su nervio tienen una disposición particular. La porción periférica es principalmente parasimpática y la porción central es motora. Y acá, respecto al sistema simpático y parasimpático, también hay varias cosas anatómicas que voy a comentar, ya que el enfoque de esta clase es anatómico, pero lo haré cuando veamos las imágenes respectivas a la clínica, porque ahí está mejor explicado. Pero a grandes rasgos, acá podemos ver una representación del globo ocular, los nervios ópticos, el quiasma, los tractos ópticos, y acá vemos el mesencéfalo, ¿no? En el mesencéfalo, en la porción medial, es donde encontramos al núcleo del óculo motor, según la regla de los cuatro, ¿no? Y bueno, esta de acá es el arco reflejo el reflejo de acomodación. Perdón, no de acomodación, sino la reactividad de la pupila ante la luz, ¿no?
el reflejo pupilar. Y esto es una representación de un corte transversal del nervio oculomotor. Y pues, bueno, antes de hablar de la enfermedad microvascular, quería mencionar de que a esto se refiere este enunciado. El nervio oculomotor tiene la particularidad de que la porción central es motora y la porción más periférica es parasimpática. Y lo que pasa acá, y la correlación clínica importante, es de que la enfermedad microvascular va a afectar principalmente a las porciones más centrales. Y eso se entiende porque los vasos que irrigan a este nervio principalmente están en la periferia y para llegar hasta el centro se van a demorar más. Y también va a demandar más de la circulación, pero si se tiene enfermedad microvascular por hipertensión o diabetes, se va a afectar la porción motora y clínicamente se va a demostrar como un déficits motores en los músculos extraoculares inervados por el oculomotor, que es el nervio del que estamos hablando, ¿no? Entonces, si es que hay compromiso central, genera ptosis, que es la caída del párpado, y la mirada down and out o hacia abajo y hacia afuera, ¿no? Y bueno, acá vemos una representación del nervio oculomotor y su proximidad a la arteria cerebral posterior. Sí, acá lo vemos, ¿no? Ven como la arteria cerebral posterior, y acá está, esta es la arteria comunicante posterior, está muy cerca del nervio oculomotor, ¿no? Acá está. Acá pueden verlo muy bien. Arteria cerebral posterior, arteria comunicante posterior, y acá vemos el oculomotor que emerge desde el mesencéfalo, ¿no? Y aquí está el quiasma óptico, y ese es el segundo nervio craneal. Ya. Y un aneurisma de la arteria comunicante posterior, y de hecho con esto se responde la pregunta, podría generar un compromiso periférico, porque un aneurisma, por ejemplo, imagínense que un aneurisma de la arteria comunicante posterior que está aquí, crece el aneurisma, genera una compresión del nervio oculomotor, y de esa manera se afectan primero las fibras que están viajando en la periferia, ¿no? Entonces genera un compromiso parasimpático. ¿Y el compromiso parasimpático cuál es? La midriasis, ¿no? ¿Y cómo se podría pensar eso? Y eso es algo muy confuso en la neuroanatomía respecto al componente simpático y al componente parasimpático. Y cómo yo me acuerdo de eso es, primero me acuerdo de qué hace el sistema simpático. El sistema simpático está principalmente ubicado centralmente en el hipotálamo posterior. El hipotálamo sabemos que regula la homeostasis en el cuerpo y parte de esa regulación es pues encargarse del sistema nervioso parasimpático que se encuentra en el hipotálamo anterior y del sistema nervioso simpático en el hipotálamo posterior. Del hipotálamo posterior, las fibras simpáticas descienden hasta la médula espinal y en todo ese tracto después hacen un regreso y, y se comunican con la cadena simpática a nivel en la región paravertebral, ¿no? Y eso es lo que forma el sistema simpático. En cambio, el parasimpático es principalmente cráneo-caudal. Y, por ejemplo, para el influjo parasimpático, perdón, está a cargo del nervio oculomotor para la pupila. Entonces, eh, el simpático sabemos de que se encarga del reflejo de huida, ¿no? Cuando alguien se encuentra en peligro, activa la huida. Y de esa manera uno puede pensar que cuando está hiperactivado el simpático, los ojos quieren ver más luz y de esa manera se dilata la pupila y el nombre de la dilatación de la pupila es la midriasis. Entonces, ¿qué pasaría si es que inhibes al sistema nervioso parasimpático? Pues el simpático se activa más. Y si que se activa más va a provocar midriasis. Y de esa manera el compromiso periférico, que es el compromiso parasimpático, generaría una midriasis, ¿no? De esa manera yo lo recuerdo para siempre, siempre recordar y nunca olvidar cuando algo es por afectación simpática y cuando es parasimpática. También hay algunos síndromes a nivel del tronco, que eso ya hablaremos en la siguiente sesión, que tienen diferentes epónimos, o sea, nombres de los descubridores, ¿no? A mí no me importan los epónimos, la verdad, pero igual lo coloco porque es algo que preguntan en los exámenes.
Y hay que saber que son síndromes de mesencéfalo, y eso lo recordamos ¿por qué? Porque el oculomotor se encuentra a nivel del mesencéfalo, en la porción medial, según la regla de los cuatro. No es lateral, porque no es divisor de 12, ¿no? Perdón. Ay, borren lo último que dije. Es el nervio oculomotor es el número 3. El número 3 es divisor de 12, entonces se encuentra medial. Sabemos que arriba del puente de Barolio están el 1, el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 2 no están en el tronco. El 3 y el 4 están en el mesencéfalo. El 3 y el 4 son divisores de 12, entonces deben de estar en el mesencéfalo medial. Entonces, así se ubica anatómicamente a los nervios craneales. Y también otra patología que es característica de la esclerosis múltiple, aunque no de manera prohibitiva, con otras patologías también lo pueden presentar, pero esto acá puedes encontrar en el ojo ipsilateral, no aducción, y en el ojo contralateral, nistagmo. Si es que no entienden estos términos, no tienen que entenderlo ahora para anatomía, pero igual lo dejo acá porque es algo importante que comentar respecto al nervio oculomotor en cuanto a patologías. Ahora sigamos con el cuarto. Este es un nervio, el cual es el único que emerge posteriormente. Después todos los nervios craneales emergen en la cara anterior. En cambio, el patético troquear emerge en la parte posterior. Por eso, por ejemplo, si es que tienes un abordaje quirúrgico de la parte posterior, por ejemplo, si es que tienes un tumor en el cerebelo, recuerdo que un caso, que Arturo había hecho un caso de eso, se puede lesionar al troclear, si es que se da el hecho de que se afecta esa porción. Y su función va a ser la intorsión, o sea, rotar el globo ocular hacia la línea media. Y el foramen asociado es la fisura orbitaria superior. En cuanto a consideraciones especiales, es el único nervio craneal que decusa, o sea, de que el nervio craneal patético troclear, el cuarto derecho, va a inervar principalmente al ojo izquierdo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con que decusa. E inerva a una estructura en específico, que es el músculo oblicuo superior. Y ahí podemos ver cómo es el único nervio craneal que emerge por la posición trasera, ¿no? Acá lo ven, ¿no? Debajo de los colículos. En cuanto a la clínica, un traumatismo encefalocraniano leve puede generar que no haya pérdida de conciencia y no haya fractura, sin embargo, se manifieste como o que dañe en específico al nervio patético troclear. La enfermedad microvascular también puede generar compromiso del troclear. Ahí vemos el músculo que inerva, el único músculo que inerva este nervio, que es el oblicuo superior, como ven acá. Y se puede afectar también en una trombosis del seno cavernoso. El seno cavernoso es una estructura venosa que es muy particular porque es la única que tiene dentro de sí mismo otros tipos de vasos, como son las arterias, que ven acá, que son ramas de la carótida interna, ¿no? Si mal no recuerdo. Bueno, acá está la carótida interna, como ven, ¿no? Y esta es una arteria cerebral anterior, ¿no? Y acá ven la carótida interna, cómo está viajando a través del seno cavernoso. Y ahí ven algunos nervios craneales, entre ellos el nervio patético troclear. Y esto es lo que se provocaría en una trombosis del seno cavernoso, afectación de estas estructuras anatómicas, el nervio 3, el 4 y el 6, las fibras oculosimpáticas, que son las que parten desde el hipotálamo posterior, dan toda su vuelta, ascienden por la cadena simpática e ingresan hacia el seno cavernoso, hacia la órbita, eh, y B1 y B2, que es las ramas del trigeminal, la rama superior, la media, la inferior no está dentro del seno cavernoso. Que sabemos de que la B1, la porción superior, B2 para acá y B3 para acá, ¿no? Nervio abducens. Nos estamos saltando el trigeminal, lo vamos a ver después, pero quería primero hablar de los nervios que se encargan de la motricidad del ojo. La función del nervio abducens es la abducción del ojo, básicamente, ¿no? Y el foramen asociado es la fisura orbitaria superior nuevamente. En cuanto a consideraciones especiales, el único músculo al que inerva es el recto lateral. Su núcleo, o sea, a nivel del tronco, está rodeado por la rodilla interna del facial.
que es una estructura específica dentro del tronco que genera una eminencia superficial, ¿no? Que te dice, ah, ya, este acá es el facial que está rodeando al núcleo del abducens, ¿no? Eso ya se ve en la misma patología, en el cadáver, ¿no? El nervio pasa a través del canal de Dorello, entre la apófisis clinoide posterior y el ápex del hueso petroso, debajo del ligamento petroclinoideo. Y eso no se lo tienes que aprender para nada, solamente de que es un reparo anatómico que es importante para saber por qué este nervio se afecta en la hipertensión endocriniana y hepática y puede generar diplopia. La hipertensión endocriniana es básicamente incremento de la presión dentro de la bóveda craneana y puede provocar diplopia, o sea que la persona vea doble. Y se da por una parálisis del abducens. Y el abducens se paraliza porque se comprime contra estructuras duras cuando la presión dentro de la bóveda craneana incrementa. De nuevo, la enfermedad microvascular por diabetes o hipertensión puede generar un compromiso del abducens. Y estos son los movimientos oculares, que es también se hace muy complejo cuando uno lo ve por primera vez. Y acá ven algunas cosas en referencia a la terminología y la correlación clínica. Eh, y acá algunas cosas que quizás también les pregunten en anatomía, pero no estoy seguro, depende de cómo hayan actualizado o cómo estén sus teorías actualmente, pero no se lo tienen que aprender ahorita. Pero esta de acá es una mirada característica de un paciente que tiene afectación del oculomotor. Acá vemos una afectación característica de la afectación del troclear y acá vemos una afectación característica o cómo se vería una persona con afectación del abducens. Y todo, ¿por qué? Porque se afectan algunos músculos extraoculares en particular. Sabemos de que hay varios músculos extraoculares, son 6. Tenemos el recto superior, el recto lateral, el recto medial, el recto inferior, el oblicuo superior y el oblicuo inferior, ¿no? Y de todos ellos, el oblicuo superior es inervado por el cuarto, el el recto lateral es inervado por el abducens y el resto por el oculomotor, ¿no? Entonces, sabiendo eso, podríamos explicar por qué se presentan de esa manera estos pacientes y eso es algo que van a tener que recordar cuando lleven otros cursos más adelante, pero es bueno que desde ya sepan esos reparos anatómicos, ¿no? Eh, y ahora regresamos al quinto para hablar del nervio trigeminal. Sus funciones principales son sensación de la cara y masticación, tiene un componente sensitivo y también motor, ¿no? Eh, su foramen asociado es fisura orbitaria superior y el foramen ovale. Y consideraciones especiales, bueno, lo que ya mencionaba, ¿no? Las 3 ramas de las 3 porciones de la cara. Y también se encarga de la regulación del volumen a través de la inervación del tensor del tímpano, ¿no? Y ahí vemos las ramas del trigémino, como emergen desde el ganglio de Gasser, ¿no? Hay una patología que se llama la neuralgia del trigémino, que se da por compresión de la raíz por una arteria anormal. Esa es la principal causa. Esas son las características que tiene. No voy a hablar más en específico para no dilatar la reunión, pero también se menciona que es desencadenada por el tacto o movimiento facial. Es un tipo de cefalea, ¿no? También acá hay algo importante que mencionar de infectología, porque los virus que van a afectar principalmente a este nervio van a ser el HSV-1 o el virus del herpes simple 1 y el virus del varicela zoster. Y se encuentran latentes en el ganglio trigeminal y pues la particularidad es de que el HSV-1 se presenta normalmente como herpes labial y el varicela zoster virus puede causar ceguera porque puede generar el herpes zoster ophthalmicus, ¿no? Y si es que les interesa, podrían averiguar un poco más acerca de ello. En cuanto a la anatomía, que es lo que les interesa más actualmente, he colocado algunas cosas esenciales. Eh, la rama sensitiva tiene 2 núcleos, el espinal, que se encuentra en todo el tronco, y el principal, que se encuentra solamente en el puente de Barolio. Es el único que cumple la regla de los 4, ¿no? El núcleo sensorial principal del trigeminal sí se encuentra solamente en el puente de Barolio. La rama sensitiva claramente necesita
llevar información de todas las modalidades, ¿no? La sensación termoalgésica y el tacto epicrítico, la presión y la vibración, a las finales van a confluir en el tracto trigémino talámico, que van a llegar al núcleo ventroposteromedial. El núcleo ventroposteromedial es el que se encarga de la sensación a nivel de la cara, lo que le aporta el trigeminal. En cambio, el ventroposterolateral se encarga de la sensación en el resto del cuerpo. ¿Ok? Eso también es muy importante respecto a la anatomía. En cuanto a la rama motora, hay un núcleo motor solamente y se encuentra en el puente de Barolio. La motoneurona superior es la corteza motora primaria y la motoneurona inferior se encuentra en el puente de Barolio lateral. ¿Por qué es en el puente del Barolio lateral? Porque el trigeminal es el nervio 5, debería de estar, por la regla de los 4, en el puente de Barolio, y como no es divisor de 12, entonces se encuentra en la porción lateral, ¿no? Y bueno, acá vemos algunos de los músculos que son inervados por el trigeminal, y el pterigoideo lateral lateraliza la mandíbula hacia el lado contralateral. O sea, si es que activas el pterigoideo lateral derecho, se va a lateralizar la mandíbula hacia la izquierda, como así. Ajá, ajá, ya. Ahora ya vamos por el nervio 7, el facial. Sus funciones principales: movimientos de la cara, salivación, sensación somática y visceral, ¿no? En cuanto al foramen asociado, es el meato acústico interno, y algunas consideraciones especiales. eh, lo que mencionaba ya de la rodilla que rodea el núcleo de Dussens, eso es importante anatómicamente. La inervación motora de la porción inferior de la cara solo se corresponde con la corteza contralateral. Y esto de acá es algo que lo voy a explicar más en las siguientes slides, pero que es algo que confunde bastante, ¿no? Para diferenciar básicamente entre una parálisis central y periférica de la cara. Porque la cara puede estar débil porque se afectan los nervios que inervan de manera motora a la cara. Y eso es el facial, ¿no? El facial se encarga de eso. Pero el facial, después de inervar la cara, viaja mediante el nervio facial hacia el tronco cerebral, específicamente hacia el puente Barolio, en el cual está en la porción más lateral, porque es el número 7, ¿verdad? Entonces, eh, por eso ya sabemos la anatomía, pero no acaba allí la sensibilidad, bueno, y la motricidad de la cara en específico, sino de que de allí, allí se encuentran los somas, o sea, los cuerpos de las neuronas, que están siendo inervadas por otras neuronas que vienen desde la corteza motora primaria, que ya se encuentra a nivel de la corteza y no se encuentra a nivel del tronco. Entonces, todo ello es importante para la sensibilidad, para la motricidad de la cara, perdón. Vas a tenerlo en cuenta. Una de las clínicas importantes es la parálisis idiopática de Bell, que es una parálisis facial que se da por afectación del nervio facial en específico, y de una causa aún desconocida, pero se sugiere que la causa es viral. Y así se ve una parálisis facial. Como ven acá, hay borramiento de los surcos y hay una aparente tosis, una pseudotosis, ¿no? Y bueno, el paciente no es capaz de sonreír en ese lado, ¿no? Síndrome Ramsay-Hunt, que se da por la reactivación del varicela zoster virus en el ganglio geniculado, y acá vemos un ejemplo célebre del fenómeno de Bell, que es algo que aprenderán en semiología. Y es esto de acá, que el globo ocular se eleva debido a que no puede cerrar el párpado, y podemos ver la elevación del globo. Y ese es el fenómeno de Bell. Porque hay una parálisis facial, el orbicular del ojo, que es el músculo encargado de, eh, el cierre de la hendidura palpebral, pues no está funcionando bien, y de esa manera puede dejar ver el ojo un poco, ¿no? Y ese es el fenómeno de Bell. Y síndrome de Foville, que es otro de esos síndromes que afectan al tronco y que se encuentra en el puente Barolio medial. Y eso ya, si es que no están familiarizados con eso, se va a explicar mejor en la sesión próxima. En cuanto a la anatomía del nervio facial, y es acá donde se explica mejor lo que ya estaba mencionando, es de que tenemos para la motricidad de la cara, están todas estas estructuras involucradas. Este es el nervio facial que hace su rodilla
al abducens y luego va a inervar los músculos de la cara, ipsilateral, ¿no? Pero recibe la información desde las cortezas motoras, como ven acá. Y la información decusa en ciertas partes, pero si es que afecta al nervio periférico, que es donde se concentran toda la información que viaja desde la corteza hasta acá, entonces se va a afectar tanto la porción superior como la inferior, porque ahí está condensada toda la información que se necesita para mover la cara. De esa manera se entiende mejor, ¿no? En cambio, si es que se afecta a este nivel, estas fibras, pues lo que va a suceder es de que esta porción de la cara, la porción inferior, es la que va a estar paralizada, pero va a estar preservada la motricidad en la porción superior. ¿Por qué? Porque la porción superior, su inervación es bilateral, ¿no? Si es que se daña acá, pues no importa, porque la otra corteza compensa a la otra corteza que se ha perdido, como ven aquí, ¿no? Acá no está afectada estas fibras. Y como ven acá, al núcleo del facial, en este caso el facial izquierdo, llega tanto información de la corteza ipsilateral como de la contralateral. Entonces, por eso se produce de esa manera la parálisis central. Se llama central porque se afecta el sistema nervioso central, ¿no? Y se llama periférico porque se afecta el sistema nervioso periférico, que es este nervio craneal que emerge desde el puente de Baroglio, ¿no? Y también más reparos anatómicos del nervio facial. Ahí vemos otra esquematización de la rodilla interna del facial. Vemos allí cómo parten desde el ganglio geniculado fibras para inervar al músculo estapedio que se encarga de la regulación de los sonidos, fibras que se encargan de los músculos de la mímica, fibras que se encargan de la salivación, del gusto. Ven, como ven, tiene varias funciones y su anatomía es bastante compleja, pero ya he mencionado ciertas cosas indispensables que saber respecto a la anatomía del facial para interpretar bien a un paciente, ¿no? Ya sabemos que no solamente se encarga de la motricidad, que también se encarga de la regulación de sonidos, que tiene una relación muy estrecha con el abducens por la rodilla interna. Entonces, si afecta el facial, probablemente también se afecta el abducens. Si es que la lesión es central, sabemos de que también se va a manifestar de diferentes maneras porque se va a afectar también el gusto, la salivación, etcétera, ¿no? En cuanto a las cosas que resaltar de esto, es de que acá hay algo que anatómicamente es importante, que es que no solamente emerge del tronco un solo nervio, sino también hay otro accesorio, que es el nervio intermedio de Rysberg, que después se une con las demás fibras del facial y se encarga de la salivación, gusto y somatosensación propias del facial. O sea, es un componente del facial, pero es un nervio, anatómicamente está aparte. Si es que lo ven, si es que tienen la oportunidad de ver un cerebro donde allí emerge el facial, en un sitio en específico que ya les enseñarán, ahí se puede ver el nervio de Rysberg, ¿no? El músculo estapedio es el músculo más pequeño del cuerpo y se encarga de la regulación de los sonidos junto con el tensor del tímpano. El tensor del tímpano es inervado por la tercera rama, la rama más inferior del trigeminal. Entonces la regulación del sonido está a cargo del facial y también del trigeminal. Esos dos, si es que se afectan cualquiera de esos dos, eh, pueden generar hipersensibilidad al sonido, ¿no? O hiperacusia. Los músculos de la cara superior tienen inervación de las cortezas motoras de ambos lados. ¿Por qué? Porque protegen el ojo, porque es la estructura más importante que hay que proteger, ¿no? El ojo, al cerrar los ojos, básicamente. El nervio vestíbulo coclear, ya nos falta poco. Su función es la audición y equilibrio. El foramen asociado es el meato acústico interno. En cuanto a las consideraciones especiales, el órgano de Corti contiene el ganglio espiral en el centro de la cóclea. Sabemos que la cóclea es las estructuras principales para la audición, es uno de los componentes principales del sistema coclear principalmente, ¿no? Del nervio vestíbulo coclear, esos dos componentes, de eso toma el nombre, ¿no? De esa estructura toma el nombre, del órgano de Corti. Y forma la porción auditiva. En cambio, el ganglio de Scarpa es lo que forma la porción vestibular. Y ahí pueden verlo, ¿no? En cuanto a la clínica, algo muy importante que te indica lesión del nervio vestibulo coclear es el vértigo.
y es un tipo de mareo de origen vestibular. Hay vértigo central y periférico. Y básicamente se describe, o lo describe el paciente, como una sensación de rotación estando inmóvil. Suele afectar otros nervios craneales y el cerebelo, y afecta al nervio cuando, bueno, en una lesión central suele afectar a otros nervios craneales y al cerebelo. ¿Por qué? Porque todas esas estructuras están compactas en el tronco, ¿no? Que también se considera como parte del sistema nervioso central. En cambio, cuando es periférico, el daño normalmente solamente se afecta al nervio, ¿no? Solamente el nervio, y no a otras estructuras vecinas, porque no hay. Y compromete el reflejo oculocefalogiro, que es básicamente el reflejo en el cual cuando mueves la cabeza del paciente, los ojos generan movimientos compensatorios para poder mantener la mirada, ¿no? Ahí se activó Siri, de casualidad. Ah, ya. Ya sigamos. Entonces, ese es el reflejo oculocefalogiro y se da porque el componente vestibular se encarga de censar la posición del cráneo, ¿no? En todo momento. Entonces, si es que se daña estos sensores de la posición del cráneo por el componente vestibular, entonces no puedes regular los movimientos de tus ojos para mantener fija la mirada en un solo lugar, ¿no? Y de esa manera, pues, se ve al paciente con afectación del nervio vestibular que no puede realizar eso, ¿no? Esos movimientos compensatorios de los ojos. Si es que hay déficits auditivos, es muy importante distinguir entre sensorineurales y conductivos, de lo cual no ahondaré. Si es que alguien tiene una duda, la puede comunicar, pero no es tan relevante para el enfoque de esta sesión. Eh, en cuanto al 9 y al 10, pues en cuanto a los reparos anatómicos principales, pues ya sabemos que el glosofaríngeo se encarga principalmente de la deglución y de la sensación de la faringe superior. Y esto es importante por el arco reflejo que se forma entre el glosofaríngeo y el vago para el reflejo nauseoso, ¿no? La sensación de la faringe superior cuando se estimula, por ejemplo, cuando alguien se mete el dedo para vomitar, estimula sensitivamente a la faringe superior y eso lo siente el glosofaringio y se lo comunica al vago y el vago genera las contracciones musculares necesarias para poder vomitar, ¿no? El foramen asociado es el foramen yugular. Consideraciones especiales: se conecta a 3 núcleos del tronco: el núcleo ambiguo, el núcleo salivatorio inferior y el núcleo del tracto solitario. O sea, comparte núcleos con el vago. El vago también tiene del núcleo ambiguo y también del núcleo del tracto solitario. E inerva el músculo estilofaringio, que es el elevador de la faringe. O sea, también tiene un componente motor, ¿no? En cuanto a al nervio vago en su anatomía, pues el foramen asociado es el foramen yugular. Tiene varias funciones, como pueden ver allí, pero consideraciones especiales que haría referencia es que estos 3 núcleos, porque es algo que también se pregunta bastante, ¿no? ¿Qué núcleos corresponden al nervio vago? El núcleo ambiguo, el dorsal motor y el tracto solitario. E inerva el palatogloso, que es un músculo intrínseco de la lengua. ¿Y por qué lo menciono acá? Porque los demás músculos intrínsecos de la lengua van a ser inervados por el hipogloso, que es el que se encarga de los movimientos de la lengua. Porque inerva a casi todos los músculos intrínsecos de la lengua, excepto uno, el palatogloso, que es inervado por el nervio vago. En cuanto a la clínica, disfagia, que es básicamente una incapacidad para tragar, porque si es que se comprometen los nervios que están regulando la motricidad de los músculos en la cara profunda que se encargan de poder tragar, entonces es que no puedes tragar adecuadamente, se provoca disfagia, ¿no? No puedes tragar adecuadamente, eso literalmente significa. Y acá podemos ver todas las contracciones musculares que se dan en las fases de la deglución. Y también puede provocar disfonía, que es básicamente una alteración en la voz provocada por un daño del nervio recurrente laríngeo. Y ahora, el nervio recurrente laríngeo es una rama del nervio vago. Y el nervio vago viene desde la médula oblongada y desciende hacia las vísceras, ¿no? Pero acá en este descenso manda una rama que pasa por debajo del arco aórtico y asciende hasta más o menos la altura de la tiroides. Y este nervio recurrente laríngeo pues es importante para la regulación de la voz. Y si es que no puedes regular bien la voz, se provoca una disfonía. Y eso puede ser
correlacionado clínicamente con una estenosis mitral, por ejemplo. Porque ¿por dónde está pasando el nervio recurrente laringeo? Por debajo del arco aórtico, y ahí una estructura vecina es la aurícula izquierda, ¿no? Si es que hay una tiroidectomía, donde te tienen que quitar una parte o toda la tiroides, eh, pues pueden dañar esta estructura vecina, que es el nervio recurrente laríngeo, rama del vago, ¿no? Es algo importante que saber. Ya, ahora sigamos con el nervio accesorio y el hipogloso y ahí terminamos. Luego, bueno, en realidad vamos a terminar cuando resolvamos el caso, ¿no? Pero ya estamos muy cerca de terminar. Yo diría que faltan unos 10 minutos. Ya. Bueno, no, quizás 15. Ya. Sigamos entonces con la anatomía del nervio accesorio. La función es rotar la cabeza, ¿no? Rotación de la cabeza y elevación de los hombros, ¿no? Así. El foramen asociado es el foramen yugular. Consideraciones especiales respecto a esto es de que los axones dan origen al nervio accesorio, que dan origen a este nervio, parten desde la médula espinal, o sea, no parten desde el tronco, lo que ya había mencionado. Si bien está debajo del puente de Baroglio, según la regla de los cuatro, no se encuentra en la médula oblongada, sino parte desde la médula espinal, desde los melómeros, o sea, desde más o menos de la altura, desde la vértebra C1 hasta C4 y C5. Y de allí parte y forma una especie de plexo, y después ya llega a inervar los músculos que se encargan de las funciones que ya hemos mencionado, la rotación de la cabeza a cargo del esternocleidomastoideo contralateral. Por ejemplo, si quiero llevar mi cabeza, quiero rotarla hacia la izquierda, entonces tengo que contraer el esternocleidomastoideo derecho, ¿no? Así. Y el trapecio para elevar los hombros, ¿no? En cuanto al hipogloso, la función es movimientos de la lengua, por lo tanto se encarga del habla. Su foramen asociado es el canal del hipogloso. Y consideraciones especiales. De todos los músculos intrínsecos de la lengua, el palatogloso es el único no inervado por el hipogloso. Es inervado por el nervio craneal 10. Eso nada más para recordar este reparo anatómico. El geniogloso tiene su motoneurona superior principalmente contralateral. Ese es uno de los músculos intrínsecos de la lengua, es el geniogloso, que se encarga de la protrusión de la lengua. Y es algo también les enseñan en anatomía. Los movimientos de la lengua y la protrusión es básicamente sacar la lengua. Es así. Y si es que no puedes sacar adecuadamente la lengua por una afectación del hipogloso, ya sea en la izquierda o la derecha, la lengua se va a desviar hacia un lado cuando la protruyes. Por ejemplo, ajá, o así. Y eso es un signo de daño del nervio hipogloso, ya sea del nervio periférico o quizás la representación cortical o la representación en la materia blanca de el nervio hipogloso, ¿no? Porque sabemos de que no solamente está la motoneurona inferior, que inicia en el núcleo del hipogloso, sino que también están las fibras superiores de la motoneurona superior, que parten desde la corteza motora primaria, ¿no? Y ahí vemos cómo se presentaría la clínica. Si es que hay daño del nervio accesorio, pues no puedes elevar bien los hombros y los músculos que están denervados, o sea, que se les ha quitado el nervio que los inerva, valga la redundancia, van a atrofiarse. Y ahí vemos la atrofia, ¿no? Importante del esternocleidomastoideo y de los trapecios, ¿no? Y ahí vemos cómo se desvía la lengua y signos de atrofia en la lengua. Y ahora culminamos con el análisis del caso clínico. Ahora, a ver. Entonces tenemos un hombre de 50 años que acude a su médico de cabecera quejándose de visión doble. La visión doble lo podríamos calificar como diplopia, ¿no? Ya podemos interpretarlo como diplopia. Y problema para ver con el ojo derecho. Ya, entonces nos localiza principalmente en este ojo, ¿no? El ojo derecho, hasta el momento, es el que tiene las principales alteraciones. Su visión comenzó a empeorar hace aproximadamente 2 meses y ha empeorado lentamente. O sea, en el curso de la enfermedad es de progresión lenta, ¿no? Ahora está afectando severamente su calidad de vida. Su historial médico anterior es significativo para hipertensión y hiperlipidemia mal controlada. O sea, tiene una predisposición para enfermedad microvascular, ¿no? De lo que estábamos hablando, en referencia a qué nervios podían ser afectados por enfermedades microvasculares más comúnmente. Toma amlodipino, atorvastatina y aspirina todos los días. Amlodipino es un fármaco que sirve para controlar la hipertensión,
la atorvastatina para controlar los lípidos, principalmente el LDL, y la aspirina es un anticoagulante, bueno, en este caso es recetado como un anticoagulante para prevenir un accidente cerebrovascular o un accidente a nivel de, eh, o una progresión de la enfermedad coronaria, ¿no? También se menciona que tiene tabaquismo, o sea, fuma seguido de 2 a 3 cigarrillos al día y bebe una copa de vino con la cena todas las noches. Su presión está elevada, o sea, tiene una hipertensión mal controlada. El pulso es tal, la temperatura es tal, y en el examen físico aparece agradable y hablador, o sea que tiene preservada la conciencia, no tiene una alteración del nivel de conciencia. Y sin embargo tiene ciertas manifestaciones neurológicas que nos podrían orientar a al diagnóstico, ¿no? Bueno, ya ahí me olvidé de pasar la diapo en cuanto a lo que estaba resaltado en colores, ¿no? Pero allí, nada más para recordar, ya tenemos que era una diplopia, curso progresivo, factores de riesgo cardiovascular, una HTA mal controlada, y tenemos acá la descripción del examen como ojos que tienen una pupila izquierda dilatada en posición inferolateral con tosis, ¿no? Significa que está mirando hacia abajo y hacia afuera, y esa es una característica de una lesión del oculomotor. La tosis también es una característica de la lesión del oculomotor. Y bueno, a este paciente se le realiza una angiografía, que es un estudio de imagen para ver los vasos a nivel de la bóveda craneana, porque menciona que es de la cabeza y el cuello, y se deriva a un neurólogo. El angiograma revela un aneurisma de valla en la arteria comunicante posterior y la arteria, en la unión de la arteria comunicante posterior y la arteria cerebral posterior. ¿Se acuerdan que les había puesto una imagencita donde hablaban de la relación de la arteria comunicante posterior y del oculomotor? Ya, ahí es donde se aplica ese conocimiento y va a comprimir el nervio oculomotor. Y si se comprime el nervio oculomotor, lo comprime principalmente sus fibras periféricas. Y si o comprime las fibras periféricas, genera una afectación parasimpática. Si es que genera una afectación parasimpática, se sobreactiva el simpático y genera midriasis, ¿no? Que es precisamente lo que presenta el paciente. Y bueno, eso ya nos informa el angiograma. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mecanismo detrás de los hallazgos observados del paciente? Bueno, esto de acá es la conclusión, pero no es la respuesta, ¿no? Compresión de porción periférica del nervio oculomotor y genera una denervación de los músculos extraoculares, excepto del oblicuo superior y del recto lateral. ¿Eso qué significa? Que todos los músculos extraoculares no funcionan porque está comprimida el oculomotor, salvo el, el oblicuo superior, que es a cargo del troclear, y el recto lateral, que es a cargo del abducens. ¿Qué hace el oblicuo superior? Bueno, el oblicuo superior se encarga de la intorsión del ojo cuando la mirada está aducida, o sea, mirando hacia la línea media. O sea, deprime el globo ocular cuando el globo ocular está mirando hacia la línea media. Y el recto lateral, pues, lo lateraliza al globo ocular, o sea, lo abduce, lo aleja de la línea media, ¿no? Y con eso podemos responder la pregunta, ¿no? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, entonces, aquí, a ver, por curiosidad, ¿alguien tiene una clave? Voy a dar hasta las 9:29 para que alguien se anime a decir su clave. Mira, alguien en el chat puso un ratito. A ver. La B, ¿no? Sí. Y efectivamente es la B, porque, y ahora quisiera explicar, como para finalizar esta discusión, las claves, ¿no? Primero, la A, las fibras nerviosas parasimpáticas del ojo de este paciente se activan. Al contrario, si es que se afecta las porciones periféricas, lo que se va a activar o sobreactivar a comparación del parasimpático es el simpático. La C, el músculo oblicuo inferior sin oposición rota el ojo hacia abajo.
Esa es la función del oblicuo superior. Aunque aquí sí quisiera eh, especificar mejor, no es que se rote hacia abajo, sino de que genera una intorsión del globo. En realidad, entender cómo se mueve el ojo es muy complejo y no es el objetivo de esta exposición en explicar los movimientos del ojo así a tan profundidad, pero una regla básica que es importante es de que cuando uno examina a un paciente en los músculos extraoculares, eh, lo único que tiene que hacer es hacer que el paciente vea en 6 direcciones, hacia arriba, hacia el lado y hacia abajo en ambos lados, ¿no? Entonces, cuando el paciente tiene que mirar hacia el centro, ya sea hacia arriba o hacia abajo, es donde actúan tanto el oblicuo inferior como el oblicuo superior. Y si es que mira hacia abajo, como si es que estuviera leyendo algo que está abajo, eso es principalmente el oblicuo superior, ya que el oblicuo superior se encarga de rotar el ojo cuando está aducido hacia abajo. Espero se entienda la lógica. Entonces, el oblicuo inferior, al contrario, sería de elevar. O sea, por ejemplo, cuando miras hacia arriba y hacia el centro, los ojos, ambos globos oculares se aducen y también se elevan los globos. Y eso es gracias a que tenemos un músculo oblicuo inferior. ¿Las fibras nerviosas simpáticas del ojo de este paciente están inhibidas? No, al contrario, ¿no? El músculo recto medial sin oposición rota el ojo en dirección lateral y no ese es el caso, ¿no? El recto medial es inervado por el oculomotor y el oculomotor está afectado. Entonces, más bien el que no tiene oposición es el recto lateral, y por eso la mirada down and out es out, porque actúa el abducens de sobremanera, tirando el ojo hacia el lado lateral, porque el recto medial está denervado, ¿no? Entonces, esa es la explicación. Y bueno, eso sería todo. Les comento de que no es la única exposición que va a haber, son 4. La siguiente también la hago yo y las 2 siguientes la van a hacer compañeros de Neuroscience Interest Club que, cuyas habilidades aprecio bastante y sé que van a hacer un muy buen trabajo. Entonces les invitaría a que se sigan uniendo si es que quisieran repasar o aprender por primera vez acerca de estos temas básicos de neurología. Y pues también estoy abierto a cualquier tipo de feedback, si es que les ha gustado esta sesión, el formato quizás ha sido muy pesado para alguien que estudia anatomía, quizás no estoy muy seguro, pero cualquier tipo de feedback es bienvenido. Y pues ya allí acabaría esta sesión. Muchas gracias a todos los 57 que están, wow, es un montón, que están ahorita conectados. Eh, y, a ver, voy a tomar una foto. Genial. Ya. Listo. Cuídense, tengan una buena noche. Hasta luego.